Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a la comunidad contigo. Hoy terminamos con el estudio en el que estamos hablando de las necesidades de la iglesia. Y antes de comenzar, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por el tiempo que nos das. Gracias, Padre amado, porque podemos abrir una vez más tu palabra y podemos ver lo que tú tienes para nosotros. Te pedimos que tú nos guíes, Señor, en este tiempo. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Durante las 2 semanas pasadas vimos Hechos 6 del 1 al 7 y ahí encontramos las necesidades de la iglesia. En este momento de la historia de la iglesia se ha llegado a un punto de quiebre. Los apóstoles deben tomar las decisiones adecuadas para que la iglesia no se desvíe de su camino. Entonces vimos que la iglesia tiene primero una necesidad material, es decir, una necesidad física. Segundo, vimos que hay una necesidad espiritual, la necesidad de poder crecer en el Señor. Y ahora veremos el tercer punto, que la congregación tiene una responsabilidad. Entonces vamos a leer Hechos 6 desde el 2 hasta el 6. Dice: entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmaneas y a Nicolás, un gentil convertido al judaísmo de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Los apóstoles hablaron con la congregación y expusieron la situación. Había una gran necesidad de perseverar en la enseñanza de la palabra de Dios y en la oración. Y no se debía descuidar la atención a los necesitados. Ellos debían continuar con la oración y el ministerio de la palabra. Entonces la congregación debía hacerse cargo de la atención de la necesidad física de los hermanos. Los hermanos debían escoger de entre ellos 7 hombres de buena reputación, es decir, personas en las que no haya dudas en cuanto a su integridad, que estén llenos del Espíritu Santo. Es decir, que todo aspecto de su vida esté bajo el control del Señor, de acuerdo con su voluntad, que estén llenos de sabiduría. Personas maduras en el Señor para encargarles la tarea de atender a los necesitados. Ahora, dice el pasaje que esta propuesta fue muy bien recibida por toda la congregación. Entonces escogieron a estos 7 hombres que se encargarían de atender las necesidades materiales que se iban presentando en la iglesia. Y se mencionan los nombres de los primeros diáconos de la iglesia. Ahí estaban Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmaneas y Nicolás. Todos estos hombres se harían cargo de velar por suplir las necesidades de los hermanos en la iglesia. Pero la idea no era que ahora ellos se dedicarían a suplir las necesidades y el resto de la iglesia miraría pasivamente. El planteamiento de los apóstoles llevó a la iglesia a tener conciencia de las necesidades que todos tenemos de participar de una forma activa en la vida de la iglesia. Ahora, Lucas, a través de este pasaje, lo que está presentando es la necesidad que tiene la iglesia de ver cuán importante es su participación en la obra del Señor. No quiero decir que el Señor no podría avanzar en su obra sin nuestra participación, sino que el Señor ha establecido su iglesia para darnos el privilegio de participar en su obra. Si verdaderamente hemos conocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador,
No solo deberíamos ser personas que tienen conocimiento de la palabra y que nos jactamos de esto. Si somos verdaderos hijos de Dios, vamos a ver que el Señor nos da el privilegio de participar en su obra. No somos simplemente espectadores que están viendo si se hacen bien o se hacen mal las cosas. No estamos para presentar quejas acerca de lo que están haciendo las personas que están trabajando en liderazgo. Estamos para poner en práctica lo que el Señor nos da a través de su palabra, a través de las enseñanzas que recibimos, de lo que aprendemos cada día del estudio de la palabra. Hay una gran necesidad de entender que no podemos ser solo consumidores. No solo somos oidores. La palabra nos llama a ser hacedores. Lo que aprendemos lo ponemos en práctica en nuestras vidas, al servicio de los demás. Predicamos el Evangelio de Cristo a las personas que no le conocen, porque tenemos amor por los perdidos. Y ponemos en práctica el Evangelio de Cristo con nuestros hermanos que están pasando necesidad, tal vez física, tal vez emocional. Cristo tiene que hacerse evidente en nuestras vidas. Y ya no somos nosotros los que vivimos, sino es que Cristo tiene que vivir en nosotros. Tenemos que entender que vivir como hijos del Señor, como discípulos de Cristo, es vivir como la iglesia de Hechos, velando por los hermanos, amando a los hermanos, proveyendo a los hermanos, viviendo con los hermanos, compartiendo con los hermanos. ¿Por qué? Porque somos parte de la familia espiritual, que es esa iglesia, la iglesia de Cristo. Somos parte del cuerpo y como parte de ese cuerpo tenemos que cumplir la labor que el Señor nos ha dado. En ese contexto, Jacobo, el hermano de Jesús, escribe la carta que conocemos como la carta de Santiago. Y esta carta justo habla de la necesidad de que nuestra fe se vea reflejada en nuestras obras. Y que una fe sin obras es una fe muerta. En Santiago 2, 14 al 18 dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también por sí misma, si no tiene obras, la fe está muerta. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Jacobo refleja el pensamiento y sentir guiado por el Señor, de los apóstoles, para actuar en ese momento de la historia de la iglesia. En la iglesia los hermanos tienen necesidades materiales, tienen necesidades espirituales y esas dos necesidades deben ser atendidas. Sin ambas necesidades, la iglesia no es iglesia. Por eso la iglesia necesita tomar conciencia de que es un cuerpo que tiene que trabajar para suplir todas esas necesidades. Saben, hace muchos años, como iglesia, presentamos a la congregación la necesidad de contar con un cuerpo de diáconos. Los ancianos hemos visto siempre que mucho de nuestro tiempo es para servir mesas. Y tal vez puede haber la susceptibilidad de que no estamos atendiendo a las personas como deberíamos. Tristemente, el día de hoy, ese cuerpo de diáconos no existe. 10 personas fueron escogidas, de las cuales después de muchos años, 2 seguían sirviendo en ese ministerio. Y uno de ellos falleció en el tiempo de la pandemia. Y la otra persona tuvo que viajar muchas veces para poder ayudar a su hija. ¿Qué pasó? Creo que no entendimos las necesidades que tiene la iglesia. La iglesia necesita
que los ancianos pastores sirvan en la oración y en el ministerio de la palabra. Y necesita que hermanos, diáconos y diaconisas sirvan a la iglesia para velar por las necesidades materiales de los hermanos que están en una situación difícil. Pero creo que lo que más necesitamos como iglesia es adquirir conciencia de que somos un cuerpo y que no podemos ser simplemente espectadores, sino que tenemos parte en el desarrollo del cuerpo. Es necesario que el Evangelio trascienda nuestras vidas, no solo pensando en nuestra salvación eterna, sino también en lo que tenemos que hacer ahora. El Señor quiere que seamos transformados a su imagen y semejanza. Y eso solo va a ser posible si es que el Evangelio está presente a cada momento en nuestras vidas. Solo a través de nuestro Señor Jesucristo podemos ser transformados en lo que Él quiere que seamos, en lo que Él espera que nosotros lleguemos a ser. Solo a través de Él, por el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, podremos ver y entender el papel que Dios quiere que tomemos en suplir las necesidades de su iglesia, del cuerpo de Cristo. Pido que el Señor obre en nosotros para que seamos parte de su cuerpo, comprometidos en la palabra y en la oración, y comprometidos también en poner en práctica todo esto al servicio de nuestros hermanos. Hermanos, ¿qué es lo que el Señor ha hecho en este tiempo de estos devocionales? El último versículo del pasaje, que es Hechos 6:7, dice: y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos sacerdotes obedecían la fe. Cuando la iglesia anda conforme a la voluntad de Dios, es Dios bendiciendo a su iglesia. El problema que se presentó en la iglesia tuvo una solución. La iglesia seguía caminando conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? La palabra de Dios era predicada y más el número de los discípulos se multiplicaba en Jerusalén. Y a tal punto que muchos de los que antes estaban en contra del Evangelio, es decir, los sacerdotes, ahora obedecían la fe. Y la pregunta es, ¿cómo estamos como cuerpo? ¿Estamos velando por suplir las necesidades físicas y espirituales? ¿Vemos esa necesidad que la iglesia tiene de que seamos parte de las manos que suplen esas necesidades? Hermanos, pidámosle al Señor que nos haga siervos útiles donde Él ha decidido ponernos. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este día, Señor, y gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es una tan linda exhortación a hacernos parte del cuerpo. Señor, te queremos pedir que tú nos ayudes a poder vivir conforme a tu voluntad. Señor, que podamos ver esas necesidades que tenemos, de poder suplir esa necesidad espiritual, Señor, y también la necesidad material. Padre amado, que tú muestres a cada uno de tus hijos esa necesidad que hay de ser parte de ese cuerpo que está funcionando. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga y que nos ayude a ser una parte activa del cuerpo. Buenos días.